Él está haciendo hoy noticias, ya le hemos contado, ha habido protestas de pescadores artesanales en distintos puntos del país en defensa, según dicen, de la ley de la jibia, que lo que prohíbe es la pesca de arrastre. Bueno, de este tema vamos a conversar ahora con Román Zelaya, él es subsecretario de Pesca y Acuicultura. Subsecretario, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por esta entrevista. Buenas tardes, Karim, a sus órdenes. Bueno, conversábamos con el Miguel Ángel Hernández, vocero de los pescadores. No sé si escuchó usted, él dejó ahí planteados varios temas. Uno de ellos decía que esperaba una posición más firme del gobierno en defensa de esta ley que fue tramitada y que fue votada en el mes de enero. Sí, por supuesto. Yo entiendo y empatizo absolutamente, digamos, con lo que está pasando el sector, porque evidentemente la crisis también lo ha golpeado fuertemente y nosotros estamos viéndolo todos los días, reuniéndonos con ellos y tratando de alguna manera de contribuir a que ese sufrimiento, a que la afectación que han tenido producto de la emergencia sea lo menos posible. En ese punto, naturalmente todos están muy susceptibles o estamos muy susceptibles. En el punto de la jibia especialmente, quiero destacar que ahí nosotros tenemos coincidencia con el sector. Es decir, no estamos en una posición contraria gobierno versus los pescadores, sino que por el contrario nos encontramos en la misma vereda. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, subsecretario, entonces ustedes están de acuerdo con que no debería revertirse la ley que ya fue aprobada, ¿no es cierto? Que los pescadores artesanales sean los encargados de extraer la jibia y no la pesca de arrastre, ¿cierto? Mire, nosotros somos funcionarios públicos y el gobierno está obligado a respetar y a hacer respetar la ley. Y en ese punto, nosotros, si la ley está vigente, estamos obligados a aplicarla. Y naturalmente no podemos desconocer esa circunstancia. Esta ley fue aprobada por el Congreso, fue finalmente promulgada por el gobierno, y hoy día lo que corresponde es aplicarla. Y nosotros como subsecretaría precisamente la estamos aplicando. Y como la estamos aplicando, se produce este requerimiento. Entonces, es casi natural que derive en nuestra obligación de tener que defender la aplicación de la ley porque es una ley vigente. ¿Subsecretario? Entonces, en este punto estamos de acuerdo, digamos, con lo que ha señalado el sector artesanal. Sí, clarísimo el punto. Ahora, ¿cuál es el argumento que entrega la empresa que presenta este recurso ante el Tribunal Constitucional y por qué el Tribunal Constitucional también acoge tramitar este recurso? ¿Qué le parece a usted que hay detrás de esto? ¿Y cuál es el argumento de la empresa que lo hace? Mire, recuerde usted que en Chile, naturalmente, cualquier persona tiene derecho a recurrir ante los tribunales y, en consecuencia, nadie puede limitar o impedir ese derecho. Respecto de la admisibilidad, hay que tener presente que esto constituye un examen puramente formal de las exigencias para que se le dé admisibilidad, no tiene que ver con el fondo de la situación. Y respecto del fondo, no me corresponde a mí, digamos, dar los argumentos que la empresa quiera utilizar. Sin embargo, tiene que ver con que nosotros como subsecretaría estamos regulando la aplicación de esa ley a través de medidas particulares. Y es en contra de esas medidas que la empresa recurre alegando que la ley es inconstitucional. Entonces, por eso a nosotros como subsecretaría y ejecutivo nos interesa defender precisamente esto, porque de alguna manera son las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo, en este caso la Subsecretaría de Pesca, para regular precisamente todo lo que dice en relación con la aplicación de la ley de la jibia. Subsecretario, ¿a su juicio existe alguna posibilidad concreta real de que se revierta esto? Claro, se ha dado un paso, se acoge el recurso presentado por esta empresa pesquera, pero ¿existe la posibilidad de que esto se llegue a concretar, se llegue a revertir, que existe la posibilidad de que vuelva la pesca de arrastre a arrasar con este recurso? ¿Lo ve así usted también? Bueno, hay que decir claramente que este asunto está radicado, digamos, en el Tribunal Constitucional. No es algo que tenga que ver con la voluntad del gobierno o con la voluntad de un grupo o sector o una empresa. Dicho lo anterior, a nosotros nos parece que el esfuerzo que ahora estamos haciendo, y que algún dirigente escuché por ahí que decía que quería más firmeza, nosotros estamos haciendo todos nuestros esfuerzos, tanto en la administración, jurídicos, para poder defender precisamente la aplicación de la ley. Y lo que es importante es que cualquiera que diga o que crea tener interés en esto puede hacerse parte también. Es decir, no tienen por qué dejar comillas solo al gobierno. Esto es lo más transparente que hay. Nuestras presentaciones, nuestra opinión formal, jurídica sobre el punto,
está en la página web, está contenida en los escritos. Entonces aquí nadie puede sorprenderse o desinformarse. Nosotros sí estamos derechamente defendiendo la institucionalidad, defendiendo la aplicación de la ley, y en el caso particular que usted señala sobre el resultado que esto puede o no puede tener, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que nosotros estamos respetando y haciendo respetar la ley. Ahora, subsecretario, ¿en qué minuto la jibia, un recurso que fue ignorado durante tantos años, se transforma en un recurso tan importante y tan relevante? Pasa a ser prácticamente el único recurso abundante que va quedando, según lo que nos decía el vocero de los pescadores artesanales. Bueno, al final, quiéralo o no, esto es oferta y demanda. La jibia partió hace más de 20 años atrás como un depredador y que únicamente se buscaba porque se estaba comiendo, entre comillas, los otros recursos que tenían los pescadores en ese momento. Pero al rato, esto fue una demanda que surgió principalmente de Asia, Japón, China, los países del sudeste asiático, que empezaron a demandar este producto y se transformó en un negocio de exportación. Por eso la industria, digamos, se metió, por eso los pescadores artesanales se dieron cuenta que con la abundancia del recurso era un buen negocio. Se empezó a regular por parte, digamos, de la subsecretaría y en definitiva hoy día la jibia es un recurso que existe, que está en abundancia y que además sigue siendo un buen negocio. Naturalmente tiene efectos también colaterales, como que cuando hay mucha abundancia también los otros recursos son depredados, digamos. Pero naturalmente finalmente es un recurso con alto valor patrimonial. Y por eso lo que nosotros queremos es incorporar cada vez más pescadores artesanales a la captura de este recurso. Porque precisamente por aplicación de la ley hay un porcentaje significativo que ya no se captura, que era aquel porcentaje que capturaba la industria. En cambio, ese porcentaje queremos que accedan los pescadores artesanales y por eso estamos trabajando y dando acceso a muchos más pescadores artesanales. Durante los últimos 2 años, en ejercicio solo de este gobierno, hemos permitido el ingreso de a lo menos 1.500 pescadores adicionales y estamos trabajando en una nueva fórmula para que más pescadores accedan. Entonces, de esta manera, el acceso al recurso se va a ver garantizado, la forma de capturarlo va a ser de acuerdo a la ley y, en definitiva, el valor patrimonial de ese recurso se va a mantener. Ahora, o sea, prácticamente podríamos decir que los pescadores artesanales hoy están trabajando en base a este único recurso, ¿no? Lo decía también el vocero de los pescadores, que los recursos han sido prácticamente depredados por los industriales y por eso están los artesanales como se encuentran hoy, ¿no? Mire, en Chile tenemos una costa extraordinaria y que nos provee generosamente de recursos pesqueros. Y a esos recursos lo importante es regularlos para que precisamente no se produzca lo que usted dice, que en el fondo la depredación y el vaciamiento, por decirlo de alguna manera, del mar. Hoy día, según el estado de las pesquerías que nosotros hemos publicado, buena parte de los recursos se están recuperando. Se están recuperando precisamente gracias a las medidas de administración, las cuotas que se fijan, la forma de captura. Es decir, hay un importante nivel de recuperación. Sí. Pero ese nivel de recuperación es tarea de todos. Entonces tampoco podemos permitir, por un lado, la depredación, pero la depredación ni la industria ni la depredación de nadie. Es decir, aquí las cuotas tienen que respetarse y esa gobernanza la que precisamente debe primar por sobre el interés particular de cada uno. Sí, solamente para finalizar también, nos comentaban que se han visto muy afectados los pescadores artesanales por el producto de la pandemia, muy golpeados. Nos decía que no se han mermado las cuotas, que siguen trabajando, pero también se entiende que el contexto es muy complejo para ellos. ¿Hay algún tipo de ayuda comprometida por el gobierno? Sí, lo que quiero señalar en primer lugar es que efectivamente nosotros sabemos que todo el país, pero y la pesca artesanal también ha sufrido, digamos, los efectos de la pandemia y es imposible eludirlo. Sin embargo, hay varias cosas que se han hecho. La primera, y tal cual lo señaló el dirigente que me antecedió en el uso de la palabra, aquí lo que se hizo fue dejar a la pesca excluida de las restricciones. Es decir, efectivamente, hoy día la actividad se está realizando, tienen autorización para hacerlo, para poder capturar, para poder sacar, para poder comercializar y distribuir. El problema hoy día es que bajó la demanda. Porque efectivamente la gente no va a las caletas a comprar. Y yo había hecho un llamado, digamos, tanto en Semana Santa como en fechas posteriores, que la gente, cuando saliera a comprar con sus permisos, pudiera también ir a las caletas a apoyar esto.
Adicionalmente a eso, nosotros estamos efectivamente trabajando en una serie de apoyos a la pesca artesanal. Efectivamente, ahí tenemos todo el trabajo centralizado que ha hecho el gobierno a través del ingreso familiar de emergencia, pero por otro lado, en nuestras medidas pesqueras, que es la tarea propia de la subsecretaría, también hemos tratado de apoyar generando, por ejemplo, nuevos cupos para capturar la reineta. Hemos flexibilizado muchas medidas de administración para facilitar el trabajo del sector y también hemos efectuado jornadas de diálogo para escuchar cuáles son las propuestas, de tal manera de poder consensuar algunas del sector artesanal y de esa manera generar, digamos, decisiones que puedan favorecer. Pero evidentemente es imposible que no se resulte afectado ningún sector en este país a raíz de lo que estamos viviendo. Sí, por tanto lo que usted decía, subsecretario, que exista diálogo para evitar protestas, aglomeraciones, más riesgo de contagio también en medio de la pandemia que estamos viviendo. Le agradecemos estos minutos, haber conversado con CNN Chile, Román Zelaya, subsecretario de Pesca y Acuicultura. Que esté muy bien, buenas tardes. Le agradezco mucho, buenas tardes, gracias.